si las moscas, vamos a hablar de la importantísima Estrategia Nacional de Vacunación. Me acompaña Javier Tello. Él es especialista en políticas públicas de salud y médico. Javier, bienvenido otra vez a Por si las moscas. ¿Qué tal, Guillermo? Encantado de estar en tu programa. Javier, la última vez que hablamos, que fue hace algunos meses, me acuerdo que mencionabas que no sabíamos muy bien cómo iba a ser esta estrategia, pero el martes pasado ya tuvimos un asomo, después del anuncio que hizo la propia autoridad, de cómo será esta estrategia de vacunación. ¿Qué información nos falta que sea importante para poder juzgar frente a qué estamos en este momento? Mira, déjame ponerlo bastante claro. Primero, las buenas noticias, ¿eh? La buena noticia es que por primera vez estoy escuchando yo un número, algo que parece un objetivo. Y el gobierno de la República lo que nos dijo es que el 75% de la población mayor de 16 años iba a ser vacunada, eventualmente en algún momento. Eso es importante. Es importante porque teníamos dudas sobre cuál iba a ser el criterio que iban a tomar en cuestión de cantidad, porque sabemos que, bueno, no se les ha dado muy bien esto de los números en esta administración, y el hecho que me digan que es un número que científicamente es probado, porque nosotros tenemos que vacunar a más del 70% de la población susceptible con las características que tiene este virus, se necesita ese número, y de esta manera sí llegaríamos nosotros a tener una muy buena inmunidad, siempre y cuando, y eso lo platicamos al rato, vacunemos bien a toda la población y la vacunemos repetidas veces, ¿sí? Ahora, lejos de esta noticia que me parece muy buena, creo que quedamos a deber bastantes cosas en este plan, Guillermo. Te voy a decir por qué. Yo he estado diciendo en varios lugares que me parece que el título debió haber sido el plan de qué vamos a hacer con las únicas 250,000 dosis de vacunas que tenemos ahora. Punto. ¿Sí? Porque lo único que sabemos en este momento es que hemos ya firmado con Pfizer para poder tener 34 millones de dosis de vacunas en algún momento, pero que en este momento lo único que nos pueden dar es 250,000 dosis, que como son 2 dosis por persona en el caso de esta vacuna, alcanza para 125,000 personas. Ojo, esto sucede en todo el mundo. Pfizer estaba adelantando precisamente que la entrega inmediata para el estado de California es de 50,000 dosis, ¿sí? Para el estado de Minnesota es seguramente de 5,000 dosis. O sea, realmente hay una cuestión de abasto importante que considerar, y por eso solo vamos a tener estas. Estas dosis, según nos dicen, los primeros que las van a recibir van a ser los profesionales de la salud, lo cual me parece correctísimo y va además de acuerdo a todos los cánones internacionales que estamos viendo. El problema es, Guillermo, que no sé quiénes son esos 125,000 profesionales de la salud, porque los médicos, enfermeras, personal paramédico, gente de laboratorio, intendencia, que están en este momento en la primera línea de frente COVID, son muchos más que esos 125,000, ¿sí? Entonces, eso para empezar ya nos pone un poco dudosos. Y luego realmente viene una suerte de plan que dejó mucho que desear. Lo único que tenemos, y lo he buscado yo por todos lados, algo más profundo, lo único que tenemos son 10 diapositivas en PowerPoint que nos dicen algo que no entiendo por qué tardaron tanto en crear. Honestamente no vemos una profundidad, un profesionalismo como el que tú puedes ver en planes que ya están públicamente accesibles, como el de Gran Bretaña, como el que tiene el gobierno de Italia, y que tú puedes ver donde te dicen exactamente una calendarización posible, donde ellos tienen asegurados abastos. En el caso de Canadá, previendo contingencias, por ejemplo, que Pfizer no pueda tener tantas dosis posibles, o cosas como la que hoy anuncia Sanofi, que se van a tardar más porque van a regresar a reformular su vacuna. Ellos tienen ya apalabradas y prepagadas 9 dosis por cada habitante. Imagínate, ¿sí? Y nosotros estamos viendo si vamos apenas a tener 250,000 dosis para un contrato que tenemos de 33 millones que no sabemos cuándo nos van a dar,
y las otras todavía no están aprobadas. Entonces, eso me parece que faltó mucha profundidad. No sabemos cómo se van a aplicar estas, no sabemos cómo se van a aplicar las otras. Lo único que tenemos son grandes rasgos que no salen absolutamente, no nos dicen nada nuevo de algo que pudiera haber sido la lógica elemental de cómo vacunar. Bueno, tenemos, como bien dices, la vacuna de Pfizer con algunas dosis ya comprometidas. Pero, ¿qué tal de la promesa de vacunas que están dentro del protocolo COVAX? Y si este protocolo nos va a permitir un acceso más rápido a estas otras vacunas, específicamente la de Oxford AstraZeneca. Sí y no. A ver, vamos a poner en contexto. Lo que asegura COVAX es que, número uno, tengamos acceso equitativo a un número de vacunas entre todos los participantes de COVAX. Hay que recordar que en COVAX participan dos tipos de países. Los países pobres, así etiquetados como pobres, y los que no somos pobres, como es el caso de México, que entramos en una suerte de, me gusta decirlo, club de precios. Nosotros aseguramos precios preferenciales en dosis preferenciales si nos comprometemos a pagar un enganche que sirve para financiar toda la operación. Hasta ahí vamos bien. Pero como hemos aprendido, esto no está firmado con sangre. ¿Por qué? Uno, las vacunas pueden, no voy a decir fallar, pero pueden no devolver lo que están prometiendo. Como el caso de Sanofi, GSK, que es normal. Yo estoy en el esfuerzo para desarrollar como nunca antes, a una velocidad increíble una vacuna, y de repente tengo que regresarme y me va a tomar otros meses. Entonces, no podemos depender de eso. Dos, tenemos también que ver que COVAX reparte entre muchos. Entonces, si este pool de vacunas que tienen no alcanza, la repartición va a ser menor. Entonces, sí, está bien tenerlos en mente, pero deberíamos tener más cosas cubiertas. AstraZeneca lo teníamos ya amarrado y escrito a partir del convenio que hizo la Fundación Carlos Slim, hay que recordar siempre eso, pero en este momento AstraZeneca va a tener que regresar para poder probar su estudio del 90% aquel, porque la eficacia salió en 90% por accidente, en una población de 3,000 personas. Es probable que lo que tengan que hacer es reajustar esa dosis y volver a correr con más personas el mismo estudio. Es decir, no tenemos una certeza de que el 1 de enero vamos a tener nuevas vacunas, además de las 250,000 dosis allá. Y vuelvo a lo mismo, el famoso plan, no prevé eso, ni prevé logística, ni insumos, ni personal, ni sitios, ni mecánicas, ni discriminación entre grupos de edades y comorbilidades, nada de eso. Muy bien, Javier, vámonos a un corte, pero se quedan muchas preguntas aquí en el tintero, así que regresamos rápidamente contigo. Silencios, aplausos, un homenaje a los que ya no están. Sin importar la distancia ni las circunstancias, 19 coreógrafos nacionales e internacionales hicieron del lenguaje dancístico un requiem en honor a los que se han ido. La Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura interpreta la coreografía COVID-19, 19 minutos de danza para recordar a las personas fallecidas por la pandemia. Disfruta de esta emisión virtual en las redes sociales del INVAL. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Javier Tello, que es médico especialista en políticas de salud. Javier, si entiendo bien, lo que nos acabas de decir es que nos enfrentamos en el tema de las vacunas ante dos tipos de obstáculos. Uno, por llamarlo de alguna manera externo, que tiene que ver con esta especie como de carrera internacional por quién tiene más dinero y ha acaparado las primeras vacunas. Por lo tanto, para que lleguen a México el resto de las vacunas, tendremos que ver primero cómo se distribuyen entre los ricos, y la segunda es obstáculos de carácter más de organización interna, en donde si bien llegan las vacunas, todavía hay algunas dudas sobre cómo se van a distribuir. ¿Es cierto? Es correcto. Nomás puntualizando una parte en el primer punto,
es que no es tanto que fueran ricos o no, sino que sencillamente ellos pagaron parte de la creación y la investigación y desarrollo de estas vacunas y evidentemente era para proteger a su población. Dicho lo anterior, la otra parte que mencionamos, yo creo que eso es fundamental. Te voy a decir por qué. Nosotros necesitamos un plan que nos diga cómo vamos a vacunar a más de 90 millones de adultos en México, en algunos casos, que por cierto no sabemos qué casos, con vacunas de 2 dosis y en otros con vacunas de 1 dosis. Pero vamos a poner un número. Vamos a tener que administrar, ¿te gusta? 150 millones de dosis. ¿Cómo administras 150 millones de dosis en un año, por ejemplo, en un país donde muchas de estas personas van a tener que regresar a los 20 y tantos días a aplicarse una segunda dosis? ¿Cuál es ese plan? ¿Quiénes son las personas que lo van a administrar? ¿Ya las contrataron? ¿Ya las están entrenando? ¿Cómo les vamos a pagar? ¿Cuántos insumos y consumibles se van a necesitar en esta operación? ¿Quién se va a encargar de esta logística? ¿Qué sabemos, Guillermo? Que para este plan, que nos enseñaron el martes, dicen que el ejército se va a ocupar de hacerse cargo de la logística en 2 locaciones. En la Ciudad de México y a ver en qué lugar del estado de Coahuila. Perdón. Yo no puedo estar teniendo una certeza de algo que va prácticamente hacia la seguridad nacional, tratando de adivinar todavía si voy a tener una segunda locación. Luego, ¿a qué se refieren con lo del ejército? Significa que los médicos, en este caso las enfermeras y el personal de salud seleccionado, que no sé quiénes son, van a llegar a esos lugares. Entonces, la gente que vive a más de 50 minutos de los sitios en donde estén, ¿qué van a hacer? ¿O cómo lo vamos? Esos detalles finos que supuestamente deberíamos tener listos porque la promesa era antes de que acabe el año, todo mundo los desconoce. Si yo fuera un médico de estos que están ahí en la línea de fuego, yo me estaría preguntando, ¿me van a seleccionar? ¿No? ¿A dónde tengo que ir? Si yo estoy en Mazatlán, que prácticamente no es ni la Ciudad de México ni Coahuila, ¿me toca vacuna o no me toca vacuna? Y luego prometen con fechas, lo cual no me parece responsable, que por grupos de edad vamos a tener ya días preestablecidos. ¿Cómo saber, en el caso de tu servidor, que supuestamente me toca entre abril y mayo, ya me siento como en el hoy no circula, pero bueno, me toca en esas fechas, cómo sé que va a haber una vacuna disponible entre abril y mayo, ¿no? Mejor hubieran hecho un plan diciendo, señores, estamos teniendo esto, ¿sí? En estas fechas, van a llegar seguramente estos insumos y esto es lo que estamos planeando. Para acabar pronto, mira, una tabla muy interesante que tienen los italianos es una guía de tiempo en donde dicen cuáles son las vacunas que requieren congelamiento, como la de Pfizer, y cuáles son las que requieren solo refrigeración. Sabemos eso en este momento y en qué papel está escrito, ¿no? Oye, Javier, pero no es razonable pensar que un país como México, que de todos modos aplica vacunas para otras enfermedades, tenga como cierta capacidad instalada para poder enfrentar este reto. Teóricamente sí, y la teníamos. México durante mucho tiempo tuvo un exitoso programa de vacunación, que por cierto, ahora les ha dado por vapulearlo y yo puedo decir 2 cosas nada más a favor de esto. 1, nosotros no teníamos casos de sarampión en México, y eso era, supongo que por algún motivo. Y número 2, la mortalidad infantil descendió dramáticamente de 1980 al año 2015. De 53 niños muertos por cada 100,000 habitantes llegamos a 13.5. Perdón, algo estábamos haciendo bien. Y sí, México es un país que sabe vacunar, pero que sabe vacunar un programa normal de vacunación con 3 o 4 semanas grandes de vacunación para niños y no una vacunación masiva terriblemente cuidadosa para más de 90 millones de adultos. Es completamente otra dimensión y por eso necesitamos tener planes muy bien establecidos con una logística muy severa y muy profesional. Muy bien, bueno, esperemos que aparezcan, porque además hay otro problema y es, ¿qué le dirías a la población que ya está escuchando que se aprobaron estas vacunas, que se van a vacunar los primeros miles de mexicanos y que crea una sensación como de ya estamos pasando al otro lado, ya estamos superando esta pandemia? ¿La estamos superando? ¿Es razonable sentirse
como ya protegido a través de un escudo de vacunación? No, no. Algo que yo quiero que entienda la gente que amablemente nos está escuchando, Guillermo, es uno, no es una exageración, estamos en este momento seguramente en iniciando el periodo más crítico y más peligroso de toda la pandemia en lo que llevamos del año. Los números nos están reflejando tanto de contagios como de mortalidad, como de ocupación hospitalaria, que ya estamos nosotros peor que algunos meses cuando empezamos. Tenemos que estar terriblemente alerta. 2, el hecho de que tengamos vacuna no es el fin de la pandemia y no termina con la pandemia. ¿Qué va a suceder con las vacunas en el hipotético caso de que lo hagamos bien? Si nosotros logramos vacunar a todos, los 90 millones de adultos, vacunados bien, vacunados 2 veces los que requieran vacuna doble, y lo repetimos varias veces, después de varios años, vamos a poder empezar a lograr la famosa inmunidad de rebaño. Antes no. Entonces, la gente que haya tenido COVID, que no haya tenido COVID, que esté vacunada, que no esté vacunada, todos tenemos que seguir permaneciendo en nuestras casas. Tenemos que utilizar un cubrebocas siempre que estemos viendo a alguien con el que no cohabitamos. Tenemos que evitar reuniones en lugares cerrados. Tenemos que estarnos lavando las manos y mantener una sana distancia. Este problema dista pero muchísimo de terminar. La vacuna es solamente el inicio de un proceso para iniciar un control de la epidemia. Es probable, no lo sabemos, que la pandemia se quede aquí para siempre y lo único que hará diferencia es que estemos o no estemos vacunados, pero para eso siquiera tenemos apenas que empezar con ello. La vacuna puede ayudarte a que no te contagies, lo cual va a ser muy bien, va a ayudar a que el contagio se bloquee y ya no crezca, y va a ayudar también probablemente a que si te llega a dar COVID no te den las formas graves. Eso está todavía por probarse. Hay muchas cosas inciertas, pero vaya, sí es una esperanza el tener vacunas, aunque para nada debemos confiarnos. Estamos en un estado de alerta. Hoy mismo que estamos nosotros realizando este programa, la Ciudad de México acaba de emitir un comunicado de alerta que nos pone a tantito de que volvamos a estar guardados, ¿eh? Bueno, con esta nota terminamos esta sección, pero después de esta pausa regresamos contigo, Javier. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos con Javier Tello de la Estrategia Nacional de Vacunación, pero sobre todo, y presten mucha atención, del momento en el que estamos pasando ahora. Javier acaba de decir que es tal vez mucho más grave este momento, este periodo en el que estamos entrando, que los periodos anteriores o que el periodo de mayor contagio de principios de año. Javier, México, como muchos otros países, tiene esta tensión entre economía y salud. Proteger a la población o proteger los negocios. Vimos también esta semana a la canciller alemana, Angela Merkel, hablando y mandando un mensaje profundamente conmovedor y desesperado a la gente para decir: por favor, quédense en casa. Estamos frente a datos científicos que indican que estamos en un momento muy grave, decía Angela Merkel, y necesitamos tomar nota y tomar responsabilidad de este asunto y quedarnos. ¿Qué impresión te dio ese discurso de Angela Merkel? Que además en Alemania hay una fuerza opositora de ultraderecha que utiliza estos discursos de confinamiento y cuarentena para destruir
a la propia canciller. En fin, esa tensión y este mensaje de Angela Merkel, ¿qué te provoca y qué reflexiones te provoca sobre tu propio país, Javier? Seguramente lo que más me pudo impactar del mensaje de la señora Merkel es que Alemania era seguramente el país que tenía mejor control de toda Europa sobre la pandemia. Digo, sabemos que el Reino Unido era un desorden, sabemos que Francia y Italia no lo habían hecho bien y ahora ya se están acelerando, etcétera. Pero si alguien era un ejemplo para ellos, era Alemania. Para que Alemania diga esto es realmente conmovedor. Una parte que a mí personalmente sí me duele, Guillermo, es lo que dijo Angela Merkel, ¿sí? 500 muertos son demasiados. 500 muertos, qué triste que lo diga, pero ya quisiéramos 500 muertos. Estamos diariamente reportando en nuestras famosas cifras oficiales, estamos reportando más de 500, 600, 700, 800 muertos diarios. Y algo que a mí me gustaría ver es que realmente nuestras autoridades les doliera como le dolió a Angela Merkel tener estos 500. Me recuerdo un poco hace un mes el discurso de Macron. No puedo yo aceptar que mueran los ciudadanos franceses. Y aquí parece ser que la norma es que sencillamente son un daño colateral aceptable. Es decir, no sé cuándo nos acostumbramos a estar teniendo diariamente el equivalente a 2 sanjuanicos. Eso no sé cómo llegamos a ello. Yo hace mucho tiempo que llegué a la conclusión que la famosa estrategia de la pandemia no incluía salvar vidas. Digo, de alguna manera estamos hablando de camas vacías y estamos hablando de quién sabe qué, y nunca estamos incluyendo qué vamos a hacer para que no sigan muriendo los mexicanos. Y pareciera como que parte del discurso es que ni modo, tienen que morir porque así son las pandemias. Y estamos viendo en el caso de Alemania que no es verdad. Ahí se están tomando medidas drásticas. Ahora, yo creo y comparto ahí el punto de vista que tiene el doctor Fauci. A veces estamos y también lo dice el doctor Julio Frenk, estamos en un falso dilema. ¿Qué es primero, la economía o la vida? Yo creo que si tienes una población que se enferma, que muere, que pierde a sus padres de familia y que va a tener seguramente daños colaterales por haber estado enferma, no te sirve de nada haber salvado una economía, porque esta economía ahora va a tener que cubrir eso. En algún momento tenemos que tener seguramente la inteligencia suficiente para poder ver cómo saldamos, protegemos a la población de una manera eficaz económicamente, pero no sigamos arriesgando la vida a la gente. Yo entiendo también que muchísima de la responsabilidad es nuestra. Ojo, eso es importante. Creo que como ciudadanos tenemos que ser empáticos, tenemos que entender que tenemos un deber con la sociedad y cuidarnos. Pero a veces yo creo que los mensajes bien dados ayudan a que la población cumpla, Javier, parecería que las autoridades en este momento sí están levantando la voz. Vimos también hace unas horas el anuncio de la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya con mucha preocupación con respecto a lo que está pasando. ¿Cuál es tu opinión y sobre todo como especialista y observador de estos fenómenos, qué le dirías a la población en este momento para reforzar la idea de que sí es muy importante cuidarse? Mira, no me voy a dar el crédito porque ya hay gente que lo dijo en otra oportunidad antes, pero lo está diciendo prácticamente todas las autoridades, incluyendo al director de la OMS, y lo dicen las Naciones Unidas. Tenemos fiestas por enfrente, tenemos compromisos, pero como bien dijeron por ahí, si nosotros celebramos hoy con nuestros abuelos, seguramente va a ser la última celebración que vamos a tener con ellos. No es tiempo de reunirnos, tenemos que, con todo el dolor de nuestro corazón, permanecer el mayor tiempo posible en la casa. Ok, seguramente que algunos tienen que hacer algunas actividades económicas, seguramente que hay gente que necesita trabajar, pero eso no justifica que estemos reuniéndonos afuera, que estemos haciendo cosas que nos ponen en peligro. El llamado que yo le quiero dar a nuestro auditorio en este momento es que permanezcan en su casa, que no tengan contacto con gente que no cohabita con ellos, que no traigan invitados, que no hagamos fiestas, que permanezcamos cuidándonos la mayor parte del tiempo y portemos nuestros cubrebocas. Es la única manera como vamos a poder
contener de una manera esta pandemia. Javier, decías también en parte de tu respuesta que es probable que nos estamos enfrentando con una pandemia que no va a desaparecer. Tu pronóstico en 1 o 2 años, ¿dónde podemos estar? Mira, yo ni siquiera lo pongo en 1 o 2 años. Yo le quiero recordar a la población que nosotros desde hace 40 años vivimos en una pandemia, la pandemia de HIV y SIDA. Así es. No se controló, no pasó nada, ¿sí? Tenemos un puñado de pacientes que se han aliviado y los demás están controlados porque hay un medicamento y una vacuna que sigue después de décadas en investigación. ¿Qué hicimos? Sí. ¿Qué hicimos? Aprender a vivir con HIV y SIDA, aprender a cuidarnos, a cambiar nuestro comportamiento, a ser responsables de nuestra vida y de nuestra vida privada y de esta manera evitar el contagio y tenerlo a raya, ¿sí? Bueno, a lo mejor tenemos que vivir así. Y no es tampoco para escandalizarnos. Lo que pasa es que tenemos en este momento una enfermedad aún poco conocida, con efectos colaterales y secuelas que se desconocen y que pueden ser graves y que nos puede llevar al hospital en unas cuantas horas. Bueno, todo eso es terrible. Entonces, lo que necesitamos hacer es poder tener una adecuada medida de control. Si la vacuna funciona cuando funcione, ¿sí? Es muy probable que nos ayude a que los contagios no sigan. Pero tenemos ejemplos de no pandemias, pero enfermedades que se comportan así. La tuberculosis. La tuberculosis tiene una vacuna que no protege necesariamente contra la tuberculosis pulmonar. Evita que los niños tengan tuberculosis meningia, por ejemplo. Tenemos la vacuna contra la influenza. La tenemos que poner todos los años. Si no nos ponemos vacuna contra la influenza, al rato habría una epidemia de influenza horrible. Entonces, es nada más una enfermedad más con la que vamos a tener que aprender. Hemos tenido que aprender de una manera triste, ¿sí? Pero una vez que podamos tener cierto control, nuestra vida y nuestra actitud va a tener que cambiar y nuestro comportamiento. Javier, nos quedan unos escasos minutos para reforzar y terminar. ¿Qué mensaje le das al televidente? Número 1, creo que por muchos motivos que ya no vamos a repetir, hemos tenido verdaderamente un reto muy grande en México, seguramente de los países que más retos han tenido con la pandemia. No debemos para nada celebrar cómo lo hemos manejado, hay que ser muy honestos con esto. Creo que distamos mucho de tener un éxito ni siquiera mínimo en el manejo de esta pandemia. Por lo anterior, es muy importante la colaboración de la ciudadanía y, bueno, ante el mucho o poco o escaso trabajo que estén haciendo las autoridades, nosotros tenemos que estar muy alerta y colaborar. Ahí sí tenemos que colaborar. No nos ayuda que la gente no utilice cubrebocas, no nos ayuda que la gente no quiera permanecer en sus casas. Si esto es lo único que en este momento pueden ofrecernos, tomémoslo y colaboremos en ello. Y en el momento, esto es algo importantísimo, que tengamos la posibilidad física bien planeada de tener una vacuna, de ser vacunados, vayamos a vacunarnos, ¿sí? Porque no nos ayudan tampoco para nada las teorías del complot, ni creencias, ni nada de esto. Las vacunas son seguras, las vacunas seguramente que nos van a ayudar muchísimo, y entre más pronto este famoso 75% de la población esté cubierto con una vacuna, más pronto podremos volver a salir a la calle con confianza. Javier, pues muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo, te mando un fuerte abrazo y hay que cuidarnos. Por supuesto que sí, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí en Por Si las Moscas el próximo sábado a las 6:30.